Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, quizá sin querer, quizá porque ya no queda otra opción, y descubre que algo dentro de sí mismo está cansado. No un cansancio físico, de esos que se resuelven con unas horas de sueño, sino un cansancio más discreto, más silencioso, que aparece en la forma de una especie de desorden interno que nadie más percibe, pero que uno carga todos los días. Un peso que no se ve en los hombros, pero que se siente en cada pensamiento. Ese tipo de cansancio que llega cuando la mente se dispersa, cuando la vida se vuelve una sucesión de obligaciones encadenadas, cuando uno despierta cada mañana sin saber muy bien qué espera del día o qué espera el día de uno. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, sientes exactamente eso, una sensación indefinida de estar ligeramente fuera de lugar, como si algo no terminara de encajar dentro de ti. Puede que lleves tiempo con esta sensación. Puede que hayas intentado explicártela sin éxito, o puede que simplemente hayas aprendido a convivir con ella, como quien acepta un ruido de fondo constante, desagradable, pero tan presente que termina volviéndose parte de la vida misma. A veces, esa sensación surge cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo de una forma automática, casi mecánica, moviéndonos entre tareas, pantallas, responsabilidades y distracciones que se encadenan unas con otras. Y aunque por fuera todo parece funcionar, por dentro algo se va desajustando, como un instrumento que, con el paso del tiempo, pierde ligeramente su afinación. Nadie lo nota, excepto tú. Nadie escucha ese sonido tenue, esa nota que está apenas un poco fuera del lugar correcto, pero que se hace más evidente cuando el mundo se queda en silencio. La vida moderna ha conseguido algo que los antiguos pensadores ya advertían. Nos hemos rodeado de tanto ruido, de tanta prisa, de tantos estímulos que exigen atención inmediata, que hemos perdido la capacidad de escucharnos con calma. No es que no sepamos qué nos pasa, es que nunca nos damos tiempo para entenderlo. Cada día nos levantamos y seguimos adelante porque es lo que se espera, porque es lo que toca, porque es lo que todos los demás parecen hacer. Pero por dentro, en ese espacio íntimo que nadie ve, se acumulan pequeñas tensiones, dudas, pensamientos inconclusos, emociones que no sabemos dónde colocar y que terminan convirtiéndose en una especie de nube mental que nos acompaña a todas partes. Y quizás, en lo más profundo, uno llega incluso a sentir culpa. Culpa por no estar disfrutando, culpa por no sentir motivación, culpa por no ser tan constante como uno cree que debería ser. Culpa por no tener la claridad que parece tan fácil para otros. Pero nadie nos enseñó realmente a manejar lo que ocurre dentro de nosotros. Nadie nos explicó que la mente también necesita orden, que el alma también necesita espacio, que el corazón también necesita instrucciones, igual que cualquier otra parte de nuestra vida. Por eso, cuando aparece esa sensación de desorden interno, uno no sabe muy bien cómo enfrentarla. Algunos intentan ignorarla, otros la tapan con trabajo, con distracciones, con ruido. Otros esperan que simplemente desaparezca un día por sí sola, como si fuera una tormenta pasajera. Pero lo que rara vez hacemos es detenernos y mirarla de frente. Preguntarnos qué significa, preguntarnos qué nos está queriendo decir, preguntarnos qué parte de nuestra vida nos está pidiendo una pausa, un ajuste o una mirada más honesta. Los antiguos pensadores comprendían que no existe bienestar si no hay armonía dentro de uno mismo, y que esa armonía no surge por accidente, sino por práctica, por hábitos, por decisiones muy pequeñas que se repiten cada día. Ellos no hablaban de motivación pasajera, ni de frases brillantes para animarse. Hablaban de conocerse,
de observarse, de convivir con la realidad tal como es, sin adornos y sin mentiras. Hablaban de volver una y otra vez al centro de uno mismo, hasta que ese centro se convierta en un lugar silencioso al que siempre se pueda regresar. Y es probable que llegues a este video buscando justamente eso, un punto de apoyo, un lugar desde el cual reorganizar tu interior, una forma de empezar a sentirte un poco mejor sin tener que cambiar toda tu vida, sin tener que reinventarte desde cero, sin exigirte imposibles. Porque a veces basta con un pequeño ajuste para que algo dentro se acomode. Basta con un gesto simple, repetido con intención, para que la mente deje de pelear consigo misma. Basta con recuperar un poco de orden para que el día, de pronto, se sienta menos pesado. No estás solo en esta sensación. No eres extraño. No eres débil. Solo estás humano, en un mundo que rara vez deja espacio para hacerlo. Y por eso, antes de entrar en cualquier enseñanza concreta, es necesario reconocer este punto de partida. Estás aquí porque, de alguna manera, sientes que podrías estar mejor, que algo dentro de ti merece más cuidado, más claridad, más silencio, más presencia. Estás aquí porque intuyes que la vida podría sentirse diferente si te permitieras mirarla con otros ojos, con otros tiempos, con otros hábitos. Esta introducción es una invitación a bajar el ritmo, a dejar que la mente respire, a escuchar lo que hay detrás de tus pensamientos más rápidos, a permitir que la calma aparezca como quien deja que el agua turbia se asiente por sí sola. Y mientras escuchas estas palabras, quizá notes que algo dentro se va aflojando muy lentamente, como si por fin alguien estuviera describiendo algo que tú ya sabías, pero nunca habías podido poner en palabras. En los próximos minutos exploraremos prácticas sencillas, casi invisibles, pero profundamente transformadoras. No son técnicas milagrosas, no son fórmulas que prometen resultados inmediatos. Son hábitos antiguos, nacidos de la observación más honesta de la vida humana, de aquello que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Hábitos que no buscan impresionar, sino sostener. No buscan motivarte, sino ayudarte a encontrarte. No buscan llenar tu mente, sino ordenarla. Pero todavía no vamos a entrar en ellos. Ahora solo importa que estés aquí, escuchando, respirando, permitiendo que la mente reduzca un poco la velocidad con la que suele correr. Porque solo cuando uno se detiene de verdad, es capaz de ver lo que necesita. Y solo entonces está listo para transformar aquello que lo ha inquietado durante tanto tiempo. Cuando estés preparado, continuaremos. A veces, al observar la manera en que vivimos, uno se da cuenta de que la mente se ha convertido en un espacio abarrotado, lleno de pensamientos superpuestos, ideas inconclusas, pequeñas preocupaciones que se mueven de un lado a otro sin orden alguno. Y lo curioso es que uno rara vez se detiene a cuestionarlo. Simplemente se asume que así es la vida, que es normal vivir con esa especie de ruido interno constante. Pero los antiguos sabían que ese ruido, si no se atiende, termina erosionando lentamente nuestra tranquilidad. Y por eso, insistían en la importancia de un hábito tan simple que casi parece insignificante, el de observarse a uno mismo cada día, aunque sea por unos momentos, antes de dejar que el mundo entre. Es un hábito que no se trata de sentarse a meditar de manera perfecta ni de aspirar a una calma absoluta, sino de algo más sencillo y silencioso. Tomarse una breve pausa consciente, unos segundos de honestidad, en los que uno se pregunta cómo está realmente por dentro, sin adornos, sin excusas y sin intentar corregirse inmediatamente. Esta pequeña práctica tiene un efecto profundo, porque introduce un orden sutil donde antes había desorden. Y ese orden, aunque mínimo,
empieza a dar forma a un día completamente distinto. Imagina una mañana cualquiera. Te despiertas, quizá con la alarma sonando demasiado temprano, quizá con el impulso automático de tomar el teléfono para ver mensajes, redes sociales, noticias. La mente, apenas despierta, ya está saltando de un estímulo a otro, sin haber tenido un instante para reconocerse. Ahora imagina que, antes de todo eso, te quedas quieto unos segundos. Nada más. Unos segundos para notar qué sientes en el cuerpo, cómo está tu respiración, qué pensamientos aparecen sin que los busques. Ese pequeño gesto, tan fácil de pasar por alto, tiene un poder enorme. Detiene la inercia. Porque la inercia es lo que nos arrastra durante la mayor parte de los días. Nos levantamos con preocupaciones que no hemos nombrado, con emociones que no hemos entendido, con tensiones que ignoramos porque creemos que desaparecen por sí solas. Pero no lo hacen. Se quedan ahí, en silencio, filtrándose en cada decisión que tomamos, en cada conversación, en cada momento en el que reaccionamos sin pensar. Cuando uno se observa unos segundos al empezar el día, lo que está haciendo es iluminar ese espacio interior que normalmente queda en la sombra. La observación no busca juzgar, no busca corregir, solo busca ver. Y ver es un acto profundamente transformador, porque cuando ves con claridad lo que ocurre dentro de ti, ya no eres arrastrado por ello de la misma manera. Si por la mañana notas irritación, ya no te sorprende cuando surja más tarde. Si notas tristeza, ya no la confundes con falta de energía. Si notas ansiedad, ya no la disfrazas con prisa. Este hábito te permite distinguir lo que sientes de lo que eres. Y esa distinción, aunque sutil, cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Hay personas que pasan toda su vida sin observarse. Viven como si fueran espectadores de sus propias reacciones, como si no existiera un espacio entre lo que ocurre en el exterior y lo que sucede en su interior. Y sin embargo, basta con unos segundos de atención honesta al inicio del día para recordar que sí existe ese espacio, y que dentro de ese espacio vive todo aquello que nos da estabilidad. La mente deja de ser un cuarto oscuro lleno de objetos dispersos y comienza a convertirse en un lugar que uno puede ordenar poco a poco. Y es curioso cómo este hábito cambia también la forma en que enfrentamos los problemas. Porque cuando uno se observa, comprende que nada tiene por qué resolverse de inmediato. Uno aprende a convivir con la incomodidad sin que esa incomodidad dirija cada una de sus acciones. Uno aprende a ver sus pensamientos como eventos, no como órdenes. Aprende a identificar patrones, a reconocer viejas heridas, a mirar con suavidad lo que antes provocaba rechazo o vergüenza. Y esa disposición interna, calmada y sincera, transforma los días en algo más soportable, más habitable, más humano. La vida diaria ofrece muchos momentos para practicar esta observación, no solo al despertar. En medio de una conversación tensa, uno puede detenerse un segundo y notar cómo se acelera la respiración. Mientras se camina por la calle, uno puede registrar cómo la mente divaga hacia un futuro que aún no existe. Incluso en un momento de alegría, uno puede observar la ligereza con que aparece y desaparece. La observación no es un acto solemne, sino constante. No es un esfuerzo dramático, sino un recordatorio suave de que estás presente. Y con el tiempo, algo empieza a suceder. El ruido interno disminuye. No porque desaparezca, sino porque ya no domina. Se vuelve más fácil distinguir la voz de tus pensamientos de la voz de tus miedos, la voz de tus proyectos de la voz de tus hábitos automáticos. Se vuelve más fácil decidir qué merece tu energía y qué no. Se vuelve más fácil tratarte con una paciencia que antes no existía.
Esta práctica, que parece tan pequeña, termina siendo una de las formas más claras de recuperar control sobre uno mismo, no desde la fuerza, sino desde la comprensión. Observarse cada mañana, cada tanto, cada vez que uno recuerde, es como limpiar un cristal que poco a poco se ha llenado de polvo. No cambia la vista de inmediato, pero cada gesto aporta claridad, hasta que un día descubres que puedes ver tu vida con una nitidez que antes no tenías. Y con esa nitidez aparece algo aún más valioso, la sensación de que, pase lo que pase afuera, tú sigues siendo capaz de encontrar un lugar de calma dentro de ti. Es un hábito sencillo, casi invisible, pero profundamente humano. Y cuando se vuelve parte de tu vida, incluso los días difíciles parecen menos amenazantes, porque dentro de ti hay un espacio que sabes reconocer, un espacio que has aprendido a cuidar. Hay un momento del día en el que todos, sin excepción, nos encontramos atrapados entre lo que sentimos y lo que hacemos. Y muchas veces ese momento pasa desapercibido, como si no tuviera importancia, aunque en realidad determina el rumbo del día entero. Los antiguos lo entendían bien. La manera en que respondemos a lo que sucede fuera de nosotros define la serenidad o el caos que llevamos dentro. Nadie puede controlar las circunstancias, pero sí puede controlar la forma en que las enfrenta. Y es aquí donde aparece un hábito simple, aunque profundamente desafiante, el de pausar antes de reaccionar. Puede parecer un gesto insignificante, casi demasiado pequeño para considerarlo un hábito, pero la pausa, esa breve distancia entre el impulso y la acción, es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede practicar. Porque la mayoría de nuestros problemas cotidianos no vienen de lo que ocurre, sino de lo que hacemos inmediatamente después, cuando reaccionamos sin pensar, empujados por emociones que no alcanzamos a reconocer. La pausa es la oportunidad de elegir, y elegir es lo que devuelve el control. Imagina un momento del día en el que sueles perder la calma. Puede ser una discusión con alguien cercano, una mala noticia en el trabajo, un mensaje que te irrita, un comentario que te hiere, un contratiempo que rompe la organización que tenías planeada. En esos instantes, lo más habitual es reaccionar desde el impulso, levantar la voz, contestar de manera agresiva, hundirse en la frustración, buscar culpables, caer en un silencio defensivo, actuar desde el enojo o el miedo. Y cuando la reacción termina, aparece el arrepentimiento, la culpa, la sensación de haber actuado desde un lugar que no representa quién eres realmente. La pausa evita ese desgaste. La pausa corta el automatismo. La pausa convierte una reacción en una respuesta. No se trata de detenerse durante un minuto entero, ni de buscar calma absoluta. Se trata de un momento breve, a veces tan corto como una respiración, en el que uno se pregunta internamente, ¿qué está ocurriendo dentro de mí en este instante? Esa pregunta, hecha con honestidad, abre un espacio suficiente para ver con claridad lo que antes estaba oculto bajo la urgencia del impulso. A veces descubres enojo, otras veces miedo, otras cansancio acumulado, otras una antigua herida que se activa sin que lo notes, pero al verlo, deja de controlarte. Y es curioso cómo la pausa transforma incluso situaciones pequeñas, aparentemente triviales. Cuando alguien se te adelanta en una fila y sientes cómo una ola de irritación recorre tu cuerpo, la pausa te permite reconocer que tal vez no tienes prisa, o que no vale la pena sacrificar tu paz por unos segundos perdidos. Cuando un mensaje llega en el peor momento y tu primera reacción es contestar con brusquedad, la pausa te permite decidir si ese tono es realmente lo que quieres transmitir. Cuando un error propio despierta un diálogo interno negativo,
La pausa te permite frenar esa voz dura que te habla sin compasión y elegir un enfoque más razonable. Es una práctica silenciosa, invisible para los demás, pero evidente para ti. Una práctica que te enseña que no necesitas ser esclavo de tus emociones, que puedes sentirlas profundamente sin dejar que actúen en tu nombre. La pausa no es represión, es observación. No es debilidad, es control consciente. No es evitar la emoción, es darle su espacio justo, sin permitirle ocupar toda la habitación. Con el tiempo, esta práctica empieza a cambiar la manera en que te relacionas con el mundo. Descubres que muchas discusiones dejan de ser necesarias, que el drama deja de atraerte, que los problemas no se sienten tan personales, que las dificultades del día no se convierten en tormentas internas. La pausa te da una perspectiva que antes no tenías, una distancia desde la cual puedes ver que no todo merece una reacción, que no todo necesita una respuesta inmediata, que muchas cosas pueden pasar a través de ti sin arrancarte la calma. Y es justamente esa calma interior la que te hace más fuerte. No una fuerza agresiva ni dominante, sino una fuerza tranquila, estable, esa que no depende del humor de los demás ni de los imprevistos del día. Es una fuerza que no se impone, sino que se sostiene. Una fuerza que nace del autocontrol, no del control externo. Una fuerza que te permite actuar con la claridad de alguien que elige, no de alguien que simplemente reacciona. Hay días en los que la pausa te salvará de un conflicto innecesario. Otros días te salvará de ti mismo, de tus pensamientos más duros, de tus impulsos más desbordados. Y habrá días en los que, gracias a ese pequeño gesto, podrás recordar quién eres incluso en medio del caos. Porque la pausa no solo cambia lo que haces, cambia quién eres mientras lo haces. Practicarla es una forma de respeto hacia ti mismo, una manera de no dejar que tu bienestar dependa de la primera chispa emocional que aparezca. Y aunque requiere constancia y paciencia, llega un momento en el que la pausa deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de vivir, una forma más consciente, más serena y más alineada con la vida que deseas llevar. Hay algo que solemos olvidar, quizá porque nadie nos lo recuerda, quizá porque la vida moderna lo oculta entre tantas urgencias, tantos pendientes, tantas distracciones constantes. Y es que el bienestar diario no depende solo de la mente, ni solo de la forma en que pensamos o reaccionamos, sino también del modo en que tratamos nuestro propio cuerpo. Los antiguos lo repetían una y otra vez, no como un consejo superficial, sino como una verdad esencial. Si el cuerpo vive apresurado, agotado o desconectado, la mente inevitablemente seguirá ese mismo ritmo. Y por eso proponían un hábito tan básico que hoy puede parecer demasiado simple, pero que encierra una profundidad inmensa: moverse cada día de manera consciente. No se trata de ejercicio intenso, ni de metas físicas, ni de superar límites espectaculares. Se trata de un movimiento que nace desde la presencia, desde el respeto al propio ritmo, desde la necesidad natural de que el cuerpo participe en el bienestar tanto como la mente. Es un recordatorio de que no somos solo pensamientos, ni emociones, ni ideas. Somos también músculos, respiración, postura, equilibrio, y todo eso influye silenciosamente en cómo nos sentimos. Imagina un día cualquiera. Quizá pasas horas sentado frente a una pantalla. Quizá caminas siempre con prisa. Quizá te desplazas en silencio mientras tu cabeza va 10 pasos por delante. El cuerpo sigue tu vida, pero no participa en ella. Y poco a poco se llena de tensiones acumuladas, de rigidez, de pequeñas molestias que terminan convirtiéndose en un ruido más dentro del ruido.
Pero cuando decides moverte de forma consciente, aunque sea unos minutos al día, algo cambia. El cuerpo recuerda su naturaleza. La mente recuerda que no está sola. Caminar sin prisa. Respirar profundamente mientras lo haces. Permitir que el ritmo del paso calme lo que ocurre en tu interior. Eso ya es un acto de cuidado. Estirarte al despertar, sintiendo cómo los músculos se alargan y liberan tensiones que no sabías que estaban ahí. Eso también es un acto de equilibrio. Subir escaleras en lugar de tomar un elevador, no para exigirle más al cuerpo, sino para recordarle que todavía puedes sostenerte con firmeza. También es un acto de presencia. El movimiento consciente no necesita ser perfecto, ni medido, ni planificado. No busca transformar el cuerpo, busca transformarte a través del cuerpo, porque hay emociones que se estancan cuando no nos movemos. Hay pensamientos repetitivos que se disuelven cuando caminamos. Hay tensiones que solo se liberan cuando les permitimos salir del cuerpo, no solo de la mente. Y cuando el cuerpo se siente vivo, la mente también lo hace. Es un hábito que devuelve suavidad a los días. Un hábito que te recuerda que estás aquí, no solo pensando, sino también respirando. Un hábito que, cuando lo incorporas sin exigencia, se convierte en una de las formas más sencillas de sentirte mejor, sin depender de nada externo. A veces basta con moverte unos minutos para que lo que parecía insoportable se vuelva manejable. Basta con respirar caminando para que aquello que te inquieta pierda parte de su fuerza. Basta con reconectar con tu cuerpo para recordar que sigues siendo humano en medio de tantas pantallas, tantos pensamientos, tanta prisa. Y es curioso, cuando el movimiento se vuelve parte de tus días, el cuerpo comienza a hablarte de formas nuevas. Te avisa cuando necesitas descansar. Te avisa cuando estás cargando más tensión de la que deberías. Te avisa cuando algo no encaja en tu rutina. Escuchar ese lenguaje silencioso es una forma de sabiduría que pocos practican, pero que cambia profundamente la manera en que te relacionas contigo mismo. Es un hábito simple, sí, pero no por eso pequeño. Es un puente entre la mente y la vida. Un recordatorio de que el bienestar no es solo una idea, sino una experiencia vivida también desde lo físico. Y cuando lo practicas cada día, aunque sea un poco, descubres que la claridad mental se vuelve más accesible, que la calma se vuelve más real, que el día se siente menos pesado, porque el cuerpo deja de ser un espectador y se convierte en un aliado silencioso. Ahora que has escuchado los 3 hábitos, quizá notes algo que los une. Los 3 devuelven la atención hacia adentro, de manera honesta y sin adornos. La observación matutina, la pausa antes de reaccionar y el movimiento consciente son formas distintas de regresar a ti mismo, de recordarte que aún puedes dirigir tu vida desde dentro, incluso cuando el mundo parece empujarte hacia todas partes. Y así llegamos al cierre, no como una conclusión apresurada, sino como un espacio para que todo lo escuchado se asiente con calma. Porque este video no pretende darte soluciones instantáneas ni promesas imposibles. Pretende recordarte que tu bienestar no depende de grandes cambios, sino de pequeños actos sostenidos, de gestos cotidianos que te reconectan con lo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo volvieras a mirar. Tal vez estos hábitos no transformen tu vida de un día para otro. Tal vez incluso te cueste adoptarlos al principio, pero si los practicas con suavidad, sin exigencia, con paciencia hacia ti mismo, descubrirás que tu mundo interior empieza a ordenarse, no de manera perfecta, sino de manera humana. Descubrirás que puedes vivir con más presencia, más calma, más claridad. Descubrirás, poco a poco, que sentirte mejor cada día no es un ideal lejano,
sino un camino accesible que puedes recorrer con pasos pequeños, silenciosos y constantes. Y ahora, mientras este video llega a su final, me gustaría invitarte a algo. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que describían algo que llevas dentro desde hace tiempo, si te gustaría seguir explorando esta forma de pensar y vivir, puedes apoyar este contenido de una manera que, aunque parezca simple, tiene un impacto enorme. Puedes suscribirte, dejar un comentario o compartir este video con alguien que quizá lo necesite. No para inflar números ni alimentar algoritmos, sino para que más personas puedan encontrar un espacio de calma en medio del ruido, igual que tú lo has encontrado aquí. Este canal existe para recordarte que no estás solo, que es posible construir una vida más serena, más firme, más consciente, incluso en un mundo tan acelerado. Y cada gesto tuyo, por pequeño que parezca, ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por escuchar con paciencia, con apertura y con honestidad. Que estos hábitos te acompañen con suavidad y que cada día encuentres un poco más de claridad dentro de ti. Hasta la próxima.